Bien, vamos a hacer el problema 1546 de la sexta edición del WARC. Y dice más o menos así, dice: una planta de potencia de turbina de gas funciona según un ciclo de aire estándar entre las presiones de 0.1 y 0.6 megapascales. La temperatura de entrada al ciclo es de 22 grados centígrados, así como está aquí indicado, y la temperatura límite de entrada a la turbina es de 747, o sea, saliendo de la cámara de combustión, lo más que puede alcanzar son 747 grados centígrados. Ojo, aquí entra la parte de la estequiometría de la combustión que ya vimos. Dice: determina el trabajo neto y el calor suministrado, la eficiencia térmica y la potencia si el flujo volumétrico a la entrada del compresor es de 3.8 metros cúbicos por segundo. Bien, entonces, pues el problema no nos está diciendo. Aquí una de las cosas importantes es tomar en consideración toda la información que nos están diciendo. En este caso tenemos un ciclo simple, porque no nos están hablando de un regenerador, no nos están hablando de un recalentador, no tenemos un enfriador intermedio, o sea, no tenemos algún equipo o algún aditamento extra a un ciclo Brayton simple. Entonces, por eso lo estamos haciendo su esquema y su diagrama de temperatura-entropía de esta manera. Entonces, bueno, pues el análisis es bastante simple y lo vamos a resolver para nada más ejemplificar cómo es la mecánica de solución, que ya gran parte de la mecánica pues ya la tienen trabajada por la parte de los motores de combustión interna y también por los compresores. Entonces, evaluamos de 1 a 2 y vamos a tener lo mismo, ¿no? Presión 1, volumen de 1 a la n va a ser igual a la presión 2 por el volumen de 2 a la n. Y para no tardarnos mucho y despejando, ya nos quedaría aquí presión de 1 por RT1 sobre la presión de 1 a la n va a ser igual a la presión de 2 por RT2 entre la presión de 2 a la n, y T2 va a ser igual a T1 por la presión de 1 entre la presión de 2 elevado a la 1 menos n sobre n. Entonces ahora sustituimos valores, la temperatura en grados en Kelvin, que sería 295 por la presión 1, que sería 0.1 entre 0.6 elevado a la 1 menos 1.4 entre 1.4. Por ahí ya algún equipo, cuando estuvieron haciendo los problemas de compresores, me preguntaban sobre el exponente. Entonces acuérdense que 1.4 es para algunos gases, sobre todo los gases monoatómicos o gases de moléculas pequeñas, como el nitrógeno, el helio, creo. Y esto, en este caso, el 1.4 es para el proceso isoentrópico específicamente. Entonces, si no nos están dando algún exponente y no nos están dando alguna indicación de cuál es la función o la forma en que se da la compresión, lo podemos considerar de esta manera. Entonces, aquí finalmente la temperatura de 2, si no me equivoco, son 492.21 Kelvin. Bien, para el proceso de 2 a 3, que es el calor suministrado, entonces de 2 a 3 sería el calor suministrado, que va a ser igual. Si hacemos nuestro balance aquí en esta cámara de combustión, ya vemos que el calor suministrado es el cambio de entalpías. Y entonces ese cambio de entalpía lo podemos escribir como Cp por T3 menos T2, así. Como ya tenemos T3 y tenemos T2, podemos obtener el calor suministrado. Serían 747 más 273, serían 1020 menos 492.21, que sería la temperatura de 2.
Entonces tenemos un calor suministrado por unidad de masa de 530.54 kilojoules por kilogramo. Bien, hacemos lo propio ahora de 3 a 4. De 3 a 4 escribimos presión de 3 por volumen de 3 a la n va a ser igual a la presión de 4 por el volumen de 4 a la n. Sustituimos el valor del volumen específico, RT3 entre la presión de 3 elevado a la n va a ser igual a la presión de 4 por RT4 entre la presión de 4 elevado a la n. Bien, ya despejando esta parte nos va a quedar que la temperatura de 4 va a ser igual a la temperatura de 3 por la presión de 3 entre la presión de 4 elevado a la 1 menos n sobre n. Entonces, temperatura de 3, 1020 por la presión de 3, que sería la presión máxima, 0.6 entre 0.1 a la 1 menos 1.4 entre 1.4. 611.32 Kelvin según yo. Y por último, pues ya vamos a sacar el calor cedido de una vez. Entonces de 4 a 1 vamos a evaluar el calor que se está liberando al medio ambiente, que sería Cp por T1 menos T4, que esto va a ser igual a 1.005 por T1, que sería 295 menos 611.32. Tenemos un calor cedido de menos 317.9 kilojoules por kilogramo. Bien, aún y cuando esto parezca poquito, pero cuando un equipo de estos está trabajando, acuérdense que esto es por unidad de masa, entonces a lo mejor son muy poquitos kilojoules, pero cuando ya lo multiplicamos por el flujo másico y lo multiplicamos por el tiempo que dura, digamos durante un día trabajando estas plantas, que en algunas ocasiones es prácticamente es un funcionamiento continuo durante todo el año, bueno, pues entonces esto ya se vuelve importante, es una cantidad importante de energía que vamos a estar liberando al medio ambiente. Bien, ya tengo todos los parámetros principales, me falta el trabajo. Entonces voy a hacer balance de energía aquí y balance de energía aquí, considerando que tenemos un proceso adiabático. Entonces el calor vale 0 en ambos casos, y para el compresor el trabajo del compresor pues va a ser igual al cambio de entalpías de 1 a 2, ¿sí? Esto sería igual a 1.005 por la diferencia de temperaturas de 492.21 menos 295, que nos da un trabajo del compresor de menos 198.2 kilojoules por kilogramo, que el signo corresponde, ¿no? Mientras que el trabajo de la turbina va a ser igual al cambio de entalpías de 3 y 4. Entonces 1.005 por la temperatura de 4, que sería 611.32 menos 1020, y esto nos daría, considerando obviamente que aquí, antes de que se me olvide, que esto nos quedaría de esa manera, entonces aquí tendríamos 410.72 kilojoules por kilogramo producido. Entonces esta es la ventaja que tiene el ciclo, ¿no? Produce más la turbina gracias a la energía térmica que le estamos añadiendo en la cámara de combustión, que lo que consume de potencia o de trabajo en el compresor. Entonces el trabajo neto, pues obviamente sería la sumatoria algebraica de estas dos, que sería
410.72 menos 198.2, lo que nos da un trabajo neto de 212.52 kilojoules por kilogramo. Podemos sacar de una vez la eficiencia térmica, ya que tenemos el trabajo neto. Quedamos que la eficiencia es el trabajo neto entre el calor suministrado, que sería igual a 212.52 entre 530.54. Entonces eso nos va a dar una eficiencia térmica del 40.06%. Bien, ya tenemos algunas de las preguntas respondidas, contestadas o evaluadas. Y nos dice la última parte, y para la última parte voy a borrar esto aquí, que ya no lo vamos a utilizar. Nos dice que si tenemos un flujo volumétrico a la entrada de 3.8 metros cúbicos por segundo, pues necesitamos evaluar la potencia. Entonces para evaluar la potencia quedamos que la potencia va a ser igual al flujo másico por el trabajo. En este caso pues vamos a utilizar el trabajo neto, ya lo tenemos, nos falta el flujo másico. Entonces vamos a convertir este flujo volumétrico en un flujo másico. Y para eso requerimos el volumen específico a la entrada, porque ahí es el dato que nos están dando. Bueno, esto nos quedaría el volumen específico como RT1 entre la presión de 1, que sería .287 por 295 entre .1, si no me equivoco, nos daría un volumen específico de 0.8467 metros cúbicos por kilogramo. Entonces ya nada más vamos a convertir este flujo volumétrico en flujo másico y nos quedaría que el flujo volumétrico dividido entre el volumen específico nos daría el flujo másico. Entonces dividimos 3.8 entre .8467 para que nos dé 4.49 kilogramos de aire por segundo. De tal manera que la potencia va a ser igual al flujo másico, que sería 4.49 por el trabajo neto, que ya lo tenemos allá, 212.52, y esto produce 954.21 kilowatts. Y listo. Así de sencillo se trabajan estos problemas. La ventaja que se tiene es que regularmente vamos a saber o la temperatura máxima o la presión máxima, y son datos, bueno, las dos, presión y temperaturas, son datos que generalmente vamos a disponer de ellos y que nos simplifica mucho esto, porque regularmente la relación de presiones ya va a ser conocida. Entonces, pues espero que haya quedado claro, y pues ya saben, pónganle manita para arriba y una pregunta, por favor.